Vamos a iniciar con la plática del doctor César Augusto Domínguez Crespo. Su exposición se divide en tres partes. Una breve introducción sobre la relevancia del estudio del derecho positivo vigente en el ámbito de la ciencia del derecho y particularmente atendiendo a la autonomía del derecho tributario. La parte informativa de la ponencia destinada a exponer los elementos que nos permiten hablar de una autonomía del derecho tributario en México desde el ámbito legislativo. Y por último, reflexiones y algunas sugerencias que despierten el posterior debate entre los alcances deseables e indeseables de la autonomía del derecho tributario. Tal vez sería un poco más conveniente, incluso didáctico, que comenzara el compañero dando algunos aspectos dogmáticos. Después a mí me sugirieron que abordara el tema más desde un punto de vista de la legislación y concluiría la magistrada. No nos estamos viendo muy caballerosos dejándolo al final, pero si no les importa sería el orden que nos pareció un poco más adecuado. Agradezco mucho, muy buenos días a todos, el interés que tienen, latente, por estar estudiando una maestría en esta universidad, y que a los abogados, como un servidor lo es, más que docente, pues es uno de mis grandes defectos, tratar de ser más abogado que docente. Se nos ha dicho mucho que hay que estar siendo claros y hay que estar siendo breves, sobre todo para que se nos agradezca. El tiempo va a ser muy corto y vamos a estar pretendiendo abordar, pues, en principio, algunos caracteres que definen esta autonomía del derecho tributario de la que muchos hablamos, pero tal vez pocos logran comprender. He de comentar una intimidad que se fraguó cuando se estaba comentando el porqué del tema y sobre todo el auditorio con que se iba a salir precisamente de este sitio. Habrá que referir que en una vida pragmática como todos lo estamos llevando, en donde no estamos dispuestos a hacer nada que no reporte algún beneficio, la justificativa que le encontrábamos a abordar el tema de la autonomía y dedicarle algunos minutos es en principio cuestionar lo establecido. Por lo regular damos las reglas de hoy como las valederas para todos los tiempos, para el pasado como también para el futuro. Sin embargo, las verdades absolutas tienen un periodo de caducidad. Lo que hoy es, seguramente mañana no será. El devenir social implica que evolucionemos en pensamiento, en concepto, en configuraciones. Por lo tanto, tenemos que estar admitiendo que negarse la oportunidad de evolucionar a conceptos más avanzados, acordes a la propia evolución, mutación y cambio de una sociedad, es cerrar los ojos a una verdad que abruma y que avanza. Respecto de lo que fuera una definición de autonomía, pudiéramos estar refiriendo en principio la que nos da la Real Academia de la Lengua Española, entendiendo que por autonomía se debe de estar concibiendo la condición de quien para ciertas cosas no depende de nada. Alguna otra que nos dan los textos nos referiría que es la libertad de gobernarse por sus propias leyes. Y si queremos estar abordando la autonomía desde el punto de vista etimológico, habría que estar acudiendo al griego autos, que implica propio, y nomos, que implica norma o ley. En resumen y síntesis, autorrectoría. Es aquí cuando habría oportunidad de cuestionarse si autonomía es sinónimo de independencia, y definitivamente es un postulado al que hay que negarse. No se puede estar admitiendo que ser autónomo signifique ser independiente necesariamente. Se tiene que estar revistiendo de matices esta afirmación. Kant, cuando refería sobre la autonomía de la voluntad, decía: la obediencia a una ley que procede de la intimidad propia es independiente de toda ley que venga de fuera. Respecto de esta afirmación, no podemos negarle certeza, porque previo a la acuñación y confección
de normas legales, ha existido una norma rectora del comportamiento propio, que es la que ha motivado el que se plasme en texto una norma general valedera para todos. Otro punto importante a referir respecto de autonomía es el que, si se pretende estar advirtiendo en el derecho tributario autonomía en sentido estricto, sería negar el principio uno universo iure. Este principio del que nos habla que todo el aparato jurídico, todos los conceptos que forman el universo legal, forman parte de un todo, de algo inescindible. El derecho como ciencia no es susceptible de dividirse y solo para efectos didácticos es posible concebir su escisión, entendiendo pues que respecto de las relaciones que regula, sí es susceptible de dividirse entre aquellas relaciones de supra o subordinación y aquellas de coordinación que acontecen entre particulares. Abordar la autonomía desde el punto de vista doctrinal, que es el que le toca a un servidor por la formación que se tenga, por los estudios que se cursaron, va a ser la tarea de un servidor. El aspecto legal, si bien haré referencia muy breve a algunos conceptos, le tocará al compañero doctor César. Y respecto de lo que comentaremos respecto de doctrina, es principal de esta conferencia el estar refiriendo que cuando se habla de autonomía de derecho tributario hay que estar preguntando ¿y de qué tipo de autonomía? No se puede estar abordando pues como un concepto lato. Respecto de autonomía encontraríamos la científica, la dogmática, la legislativa, la sustantiva, la adjetiva. Bajo ese panorama es como se puede estar afirmando o negando que el derecho tributario posea o no autonomía. ¿A qué tipo entonces de autonomía nos referimos? El distinguir, de la manera como se ha dicho, es lo necesario, entendiendo que decir que autonomía del derecho tributario sea un todo implicaría no distinguir entre personas pretendiendo que no tienen apellido. La autonomía científica o dogmática, que es a la que haré principal énfasis, respecta a que respecto de esta disciplina haya postulados y principios sistemáticamente estudiados, ordenados y desarrollados en textos que sirven de doctrina, ya con la denominación de derecho fiscal, de derecho financiero o de derecho tributario. Respecto de los autores que citaremos, se encontrarán Berlini, Giannini, Micheli, Vanoni, Jarasch, los mexicanos Sergio Francisco de la Garza, Arrioja Vizcaíno, Hugo Carrasco Iriarte y algunos otros. Sin embargo, vamos a estar encontrando en la década de los 30 el concepto de autonomía en su principal debate. El motivo hoy de estar disertando sobre este tema definitivamente no será descubrir hilos negros. Esta misma inquietud ya tiene por lo menos de debate serio más de 80 años. Vino Jarasch, un hombre prólijo para su época, refería que el conjunto de normas jurídicas que disciplinan la relación jurídico principal de la materia tributaria y las accesorias constituyen el derecho tributario sustantivo, o como se acostumbra denominarlo a menudo, el derecho tributario material y no formal. Son el derecho tributario propiamente, estructural y dogmáticamente autónomo. El tema, como lo escuchamos, no es tan digerible si no se aterriza a algunos conceptos. La autonomía jurídica comprende tanto la autonomía estructural como la dogmática, siendo la primera consistente en la configuración formal de los institutos de esa naturaleza para formar una unidad, y la dogmática, la acuñación de principios muy específicos que tengan validez solamente para este instituto. Y es aquí donde nos puede estar surgiendo la idea: si en materia fiscal existen las voces de intereses, de recargos, de embargo, de domicilio, ¿no estamos pisando entonces conceptos no acuñados al seno de la materia tributaria, sino de otra disciplina? ¿No estaríamos entonces hablando de conceptos acuñados al seno del derecho privado y en concreto
del derecho civil? Esa es la primera pregunta que nos hace cuestionar si realmente el derecho tributario tiene plena autonomía. El autor Giannini refería: para que una rama del derecho pueda considerarse autónoma, debe comprender instituciones que estén reguladas por principios jurídicos uniformes y tales que se apliquen solamente a aquellas y no también a otras. Definitivamente, con esta afirmación podemos estar entendiendo que el derecho tributario no goza entonces de plena autonomía. No estamos en los casos de ingresos patrimoniales, de multas y de confiscaciones, pisando terrenos del derecho civil, del derecho penal y del derecho administrativo respectivamente. Es una reflexión que se deja ahí. El aforismo latino de nullum tributum sine lege tiene hundidas sus raíces en otro postulado, también a guisa de aforismo latino, que es el de nulla pena sine lege, edificado precisamente en el campo del derecho penal con mucha mayor antelación. Otra afirmación que nos hace cuestionar sobre la autonomía del derecho tributario. La elaboración de conceptos propios que sirvan solamente a ella, también podemos encontrarla. El concepto de exacción fiscal, definitivamente no existe en ninguna otra rama. El concepto de elusión es ejemplificativo de una relación jurídico-tributaria en estricto sentido. La acuñación de principios propios del derecho tributario nos hace voltear la vista al principio de comodidad, hacer cómodo el pago del impuesto, el principio de no confiscatoriedad, que el impuesto no sea tan gravoso que termine por liquidar la fuente del ingreso, el principio de progresividad: a mayores ingresos, mayor capacidad contributiva y por tanto mayor obligación en el aporte, el principio de capacidad económica o de capacidad de pago. Sin embargo, si todos estos principios han sido acuñados al seno del derecho tributario, también había que cuestionarse: ¿existe capacidad de pago respecto de una persona que obtiene ingresos por la venta de su casa cuando la motivante de esa enajenación fue la extrema necesidad? ¿Se le debe de gravar en la misma forma a aquel que enajena un inmueble por especulación, por ganancia, por actividad profesional, que aquel que lo hace por necesidad? Definitivamente ahí estos principios tienen que matizarse. No puede gravarse de la misma manera a aquel que especula que aquel que está vendiendo por una necesidad, por un apremio económico. Otros principios que tienen aplicación en materia de derecho tributario tendrían fuertes ligazones con otras materias. Encontraríamos el principio de generalidad, que no puede estar siendo confundido con el de uniformidad o también con el de igualdad. El principio de legalidad, que tanto se nos comenta, como de reserva de ley en materia tributaria, no podemos olvidar que no es un exotismo jurídico, que no es algo que se acuñó en derecho tributario, sino algo que viene de muy tiempo atrás. El concepto de derecho tributario ligado a otras disciplinas es algo que no se puede estar negando. Cuando hablamos de domicilio, y que ustedes, como lo verán, en cualquier biblioteca jurídica básica, encontraríamos en nuestro primer tomo de Rogina Villegas claras referencias al concepto de domicilio, y este concepto ha venido evolucionando. El concepto de domicilio se ha trasladado al campo de lo fiscal. Es así como alguien puede tener un domicilio real, un domicilio material, un domicilio fiscal, pero además de eso se ha transmutado al tipo de persona de la que se habla. Es así como podemos estar hablando de un residente, en materia internacional de la doble residencia fiscal, y también en materia de personas morales, del establecimiento permanente como ese lugar fijo de negocios, que no sería otra cosa más que un domicilio empresarial. Y no son todos estos conceptos acuñados en un origen en el campo del derecho privado y que han tenido encaje en el derecho público. Es otro cuestionamiento que hay que hacerse. La forma más tradicional y por excelencia distintiva del cumplimiento de las obligaciones fue acuñada desde el tiempo del derecho romano mediante una figura que se llama pago. ¿No es así entonces mediante esta misma figura que se puede estar liquidando la obligación tributaria?
definitivamente tenemos que llegar a la afirmación de que sí, y estas figuras han tenido adopción por el ordenamiento jurídico tributario. Los intereses. Nuestro Código Fiscal de la Federación nos refiere la figura de los recargos en el artículo 21. Pero ¿no son acaso estos recargos aquellos que surgen por el incumplimiento de la obligación tributaria en tiempo? ¿Qué concepto más análogo encontramos con este de los recargos que los intereses? Los intereses que surgen en el derecho privado, intereses convencionales que las partes en común pactan. Los intereses legales que la norma, tomando criterios objetivos, dice el uso del dinero ajeno mínimo tiene que estar siendo satisfecho con un accesorio que es el interés legal. Y otros tantos como puede ser un interés sancionatorio. ¿Cuál? El interés moratorio, aquel que como penalidad civil se le plantea a aquel deudor que haciendo uso de recursos que no le deberían de pertenecer en ese momento, los ubica en su patrimonio y puede estar obteniendo beneficio de ellos. Recargos e intereses no son otra cosa más que hermanos de una misma familia. El Código Fiscal incluso les da un tratamiento indemnizatorio y pocas veces volteamos a ver si los intereses o los recargos realmente son indemnizatorios, puesto que si fueran indemnizatorios, la única finalidad que tuvieran es la de resarcir, compensar ese uso del dinero ajeno y lo que por frutos civiles pudo haber dado. Sin embargo, un interés excesivo que raya en lo sancionatorio no puede concebirse como indemnizatorio, sino que ese matiz de gravedad implica entenderlo como un castigo más que una retribución. Las multas, una figura estrictamente de derecho público, con un carácter eminentemente sancionatorio. No se genera sino a partir de que se causa una infracción a determinada conducta exigible, esto es, a un deber. Se traslada al campo tributario. Entre particulares es innegable que no existen multas, pero se han escuchado seguramente en cualquier contrato las figuras de penas convencionales. ¿No son entonces las penas convencionales civiles el origen de las multas en derecho público? Es otra inquietud que ahí se ve. Y la figura del embargo, presente en el procedimiento administrativo en materia aduanera, presente en el procedimiento económico coactivo, no tiene pues el embargo raíces en el derecho civil, jus privatista, entendiéndolo como una limitación al poder de dominio de la persona. En definitiva, la respuesta tiene que ser que sí. Respecto de la autonomía didáctica, habría que estar refiriendo que es esta la que existe cuando en la enseñanza de la disciplina las normas adjetivas, sustantivas y conexas se imparten de forma separada a otras disciplinas jurídicas. Y es innegable que en los programas de derecho, primeramente se estudia el derecho administrativo y posteriormente se estudia el derecho fiscal, tomando en cuenta de que el derecho fiscal necesariamente, como ya lo ha dicho algún gran autor, en este caso Albert Hensel, alemán, en los años 1928-1932, refería: no podemos negar que el derecho financiero y tributario primeramente tuvo que ser administrativo. Pertenece al campo del derecho público y si bien las normas administrativas tienen como principal destinatario a la administración pública, en el campo del derecho tributario el principal protagonista de la norma es el contribuyente, quien incluso en base al artículo 31 fracción cuarta no nada más está obligado a contribuir, sino también a otro deber que es el de informar, y uno más, el de determinar sus propias contribuciones. El contribuyente no solamente está obligado a pagar, sino también a informar de su actividad y también a determinar sus contribuciones. Esa tarea no le corresponde entonces al fisco, que cuenta con un aparato diseñado para ese tipo de actos. Es otra inquietud. Albert Hensel, en su obra de derecho tributario Steuerrecht, en alemán, refería que la ordenanza tributaria del Reich se propuso unificar todas las normas jurídicas vigentes en ese campo del derecho y de ese modo recogió junto al derecho organizativo, el procedimental y el penal,
Con ello, el legislador contribuyó a que el derecho tributario se transformara en una rama independiente del derecho público, pero termina afirmando: el derecho tributario sigue siendo derecho administrativo. Respecto de la autonomía legislativa, y para concluir, habría que referir, en principio, que eso corresponderá a mi compañero doctor César abordarlo, pero sí sería necesario comentar que, en virtud de que existen disposiciones legales expedidas de acuerdo con formalidades esenciales de procedimiento legislativo al interior del Congreso de la Unión, de las asambleas legislativas, tanto del Distrito Federal como de los estados, e incluso al seno de los ayuntamientos, existe autonomía legislativa. Contrario a lo que hemos dicho, negando la autonomía plena dogmática del derecho tributario, afirmamos que existe autonomía legislativa cuando se habla de las potestades tributarias que tienen estados, municipios y federación. La Cámara de Diputados, como ustedes lo saben, es Cámara de origen, y la Cámara de Senadores, Cámara revisor, y es el Congreso del Estado el que termina diciendo cuáles serán los ingresos del municipio en base al artículo 115 constitucional, pero también el municipio hace una propuesta. Limitadamente y duramente cuestionada, se tiene la facultad tributaria de los ayuntamientos, que hoy, tapándonos los ojos y admitiendo que con falta de técnica se permite que sea el Estado quien le diga qué debe de ingresar a las arcas municipales, hoy por una mera razón de conveniencia es lo que todos los mexicanos estuviéramos dispuestos a aceptar, puesto que en los ayuntamientos es donde suelen darse más figuras de exceso. No escapa a la vista de cualquiera el que, en base a esa autonomía con la que se viste el municipio, es claramente advertible que se condonan multas a libre arbitrio. Es claramente advertible que el impuesto predial, que por impuesto no se puede estar condonando, además de los recargos, las actualizaciones y las multas, también con cierto compadrazgo se pueden estar eliminando y reduciendo los impuestos que precisamente nutren a la hacienda municipal. Hoy por hoy, desdeñar pues la autonomía tributaria que tiene el municipio es una cuestión de conveniencia, pero no porque sea técnicamente acertada. Referir también que en el federalismo cooperativo consiste que en la existencia de un Estado federal en donde coexista un poder tributario del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Habría que repasar un poco el artículo 31, fracción cuarta, cuando claramente se estampa que los mexicanos, en principio, ¿y dónde quedan los extranjeros?, están obligados a contribuir para los gastos públicos del Estado, Federación y municipio en que residan. Importante sería leer a Rioja Vizcaíno para criticarle al maestro con mucho cariño cuando propone que se lleve el principio de residencia a los extremos, olvidando que por pacto federal necesariamente los recursos que ingresen a cualquiera de los estados tienen que ir a una bolsa común en base a dicho pacto federal. El artículo 31, fracción cuarta, a pesar de la interpretación de la Suprema Corte de Justicia, aludiendo que por residencia, bueno, ya la solventa la Ley de Coordinación Fiscal, y respecto de los mexicanos, bueno, también se incluye a los extranjeros que tengan aquí algún establecimiento, que obtengan ingresos de esta patria, tienen que estar tributando. Estos no son más que parches e interpretaciones que ha tenido que hacer un tercero cuando nuestro texto constitucional es falente. Habría que recurrir a otras constituciones más modernas para ver que incluso nuestros consagrados principios de proporcionalidad y equidad se encuentran totalmente rebasados. Antonio Berlí, el profesor de la Universidad de Bolonia, refería que el derecho financiero y el derecho tributario no constituyen en ningún caso algo desgajado de otras ramas del derecho. Cualquiera de sus ramas, aun cuando autónoma, está necesariamente ligada a todas las demás, con las cuales forma un todo único e inescindible. Indiscutible es el que, en base a la posición del maestro Eusebio González García, se termine cuestionando duramente la autonomía del derecho tributario, diciendo que, de momento, no es posible hablar de una plena autonomía del derecho tributario. Y también, en la vida, como en el derecho, no existen negros y blancos, sino muchos grises.
En la vida, el único absoluto que existe es que no existen absolutos, y en derecho, la afirmación más tajante puede verse afectada por una diversidad de matices. De mi parte es todo, muchas gracias. Enseguida escucharemos al doctor César Augusto Domínguez Crespo con la ponencia que le corresponde. La charla que yo quisiera dar la divido en tres partes. Una primera parte, una especie de introducción, de entender por qué es importante el análisis del derecho positivo dentro de esta controversia o aparente controversia que hay sobre la autonomía del derecho tributario. Una segunda parte de mi exposición, yo le llamo esa parte informativa, es decir, vamos analizando concretamente algunos aspectos de nuestra legislación donde podemos desprender pues, la existencia o no de esta autonomía, y finalmente un par de casos muy recientes, una reforma al Código Fiscal que fue apenas publicada el 6 de mayo este año, y un proyecto que hay de reforma constitucional que también nos ponen focos, si no rojos, al menos sí amarillos, hay que tener cuidado, ¿no? En la primera parte quiero señalar, voy a empezar citando a un autor que no es tributarista, él es Robert Alexi, él es más conocido por sus obras de derechos fundamentales y de argumentación jurídica, y si lo cito a él es porque de entrada les voy a ir adelantando una conclusión. Yo siento que no es ni materialmente posible ni incluso deseable hablar de esta autonomía del derecho tributario, una autonomía que a veces, al menos en el plano dogmático, a veces se vuelve verdadero autismo más que otra cosa. Él hablaba de que en el análisis científico del derecho hay tres ámbitos que hay que estudiar: el ámbito analítico, el empírico y el normativo. Dentro del ámbito analítico él habla de esta necesidad del estudioso del derecho de establecer sistemas, establecer conceptos, términos perfectamente definidos. Después, que pasarían a un análisis empírico, que sería ver la realidad, las sentencias que emiten los tribunales, la legislación que palpamos, que conocemos, y finalmente el aspecto normativo, no se confunda con legislativo. Normativo para él es el proponer, ¿no? el intentar siempre dar ese paso adelante. El derecho siempre es una obra interminada, entonces a quien nos toca hacer el estudio del derecho tenemos que nunca perder esos tres ámbitos, creo yo, importantísimos. Lo que a mí respecta, por la sugerencia que se me hizo, pues el aspecto empírico será donde más abordaré. En ese sentido, coincidir en el sentido de que sí hay autonomía desde el punto de vista legislativo. Tenemos una codificación medianamente avanzada dentro de esta parcela del derecho, que es el derecho tributario. Nuestros preceptos legales deben de contener o deberían de contener este bagaje dogmático que se viene realizando, que yo sí creo que sí hay una autonomía del derecho tributario en el aspecto dogmático. Desgraciadamente en nuestro país, y esto nos revela, como está feo decirlo, pero pues, somos tercermundistas, es la realidad. Suena feo decirlo, pero bueno, uno es capaz, por ahí Octavio Paz decía que lo propio hay que criticarlo y hay que cambiarlo, lo ajeno hay que respetarlo, ¿no? Yo no voy a poner a criticar otros países, pero el mío, como mexicano que soy, sí me reservo el derecho a hacerlo. Entonces, esto se revela en el plano legislativo, y lo vimos hace un par de años con una reforma, yo diría, importantísima, y todos lo diríamos. Nuestro sistema fiscal cambió sustancialmente, se crearon dos impuestos nuevos, se abrogó uno, es decir, una reforma de esas dimensiones no es una reforma menor. Y sin embargo, ¿qué vemos? Que a nadie se le preguntó, el gobierno intentó madrugar. Pues revela esa falta de avance que desafortunadamente hay en nuestro país. Si lo comparamos, ¿qué pasa en otros países? Porque van a decir, bueno, ¿qué sería lo idóneo? En otros países, y me viene a la mente una reforma muy pequeña que hubo hace 4 años en España, apenas 2 o 3 artículos de la Ley General Tributaria se iban a reformar. Bueno,
antes de que hubiera esa reforma, hubo toda una consulta, hubo toda una discusión fuerte dentro del Congreso, que ellos llaman el Congreso de los Diputados. Los trabajos que se hicieron uno los puede consultar, es decir, se publican las obras y uno ve que portaron gente de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de las universidades, de los distintos sectores, cada uno defendiendo una tesis, y al final de toda esa discusión que es palpable, ya vino una propuesta legislativa por parte del gobierno, y después todavía se siguió trabajando, pero esa propuesta con la cual podemos estar a favor o en contra llevaba un sustento dogmático incuestionable, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí en México aparece el YETU, que a nadie... Hubo una convención nacional tributaria 2 o 3 años antes, nunca se habló de ese impuesto, nunca se preguntó, es decir, estamos hablando de un impuesto nuevo, no son 2 o 3 cositas, y es el madruguete, valga la expresión, es intentar hacer una reforma sin un sustento dogmático que yo creo que hay que intentar revalorizar. Les digo, no necesariamente tenemos que estar a favor o en contra, pero a mí lo que me incomoda es esa situación de la falta de análisis dogmático, no traer estos dogmas. Y esto repercute en nuestra legislación. Vemos que, como había adelantado hace un momento, relativamente tenemos una sistematización adecuada en nuestra legislación, sin embargo encontramos cosas muy extrañas, ¿no? A mí me llama la atención que tienen que hacer disposiciones sobre coordinación fiscal en la ley del IVA. No sé si aquí hay alguien que dice, bueno, ¿y eso qué? ¿No? Es la pésima técnica legislativa desde mi punto de vista. Hay una ley de coordinación fiscal y todas esas disposiciones sobre los límites que tienen los estados y demás, pues ahí tienen que estar, ¿no? La falta de conceptos claros que vemos en nuestra legislación es tan absurdo que no tenemos ni una definición de un impuesto, ¿sí? ¿Qué es un impuesto? ¿Quién sabe? El código nos dice lo que no es, pero no nos dice lo que es un impuesto. Entonces, ese es el trabajo que se tiene que hacer, donde sin duda alguna tiene que entrar el análisis, tomar estos conceptos dogmáticos. ¿Qué es un crédito fiscal? Pues hasta hace 2 o 3 años nos quedaba claro, lo señalaba el Código Fiscal de la Federación, pero ahora en la ley del YETU el crédito fiscal es otra cosa. Entonces esa falta de coherencia entre las disposiciones fiscales es la que hay que corregir, y eso no se corrige a golpe político, a golpe de oportunidad, sino con estudios de fondo, de estructura, donde reivindiquemos pues el carácter, el aspecto dogmático que tiene que imperar. ¿Cuál es el objeto de las contribuciones? Tampoco nos dicen. La legislación estatal ahí conserva alguna idea de lo que es el objeto, una idea con la que yo no coincido. Yo me acerco más a la tesis de don José Luis Pérez de Ayala, un hacendista, por cierto, él no es tributarista, él es hacendista, pero él sostiene desde mi punto de vista la mejor idea del objeto de las contribuciones, que es aquella manifestación sobre la cual incide o pretende incidir una contribución. Entonces, si no tenemos ni siquiera definido esos conceptos estrictamente dogmáticos que tendrían que vertirse en la ley, pues encontramos aberraciones desde mi punto de vista, como ese impuesto, ¿cuál es su objeto? ¿Quién sabe? El IDE. ¿Cuál es su objeto? ¿Cuál es la manifestación de capacidad contributiva sobre la cual pretende incidir? ¿Quién sabe? El consumo no se ve claro. El ingreso tampoco. ¿Tiene más ingresos quien deposita que quien no deposita? Lo dudo. El patrimonio, pues menos. Tengo más dinero o más ingresos si me depositan por cheque que si me depositan en efectivo, pues absolutamente no, ¿verdad? Entonces, yo siento que este tipo de situaciones se dan por desdeñar el aspecto dogmático en nuestra legislación. Y bueno, ya el compañero que expuso hace un momento también nos hizo algunos análisis donde sin duda encontramos que sí tiene el derecho tributario su especificación y por lo tanto esto nos lleva a concluir que bueno, el derecho tributario no tiene por qué andar
buscando una autonomía que ahí está. No hay que forzar la autonomía. Tal vez en los años 20, 30, cuando se discutía esto en demasía, era importante porque era una autonomía que se buscaba en ese momento decir, nosotros somos distintos al derecho de la hacienda pública, entonces vamos a ver por qué somos distintos. Y era una discusión, yo diría, más desde el punto de vista académico que en la realidad. Mi maestro y amigo Pedro Herrera Molina expone excelentemente en su obra Metodología del Derecho Financiero y Tributario, pues esa historia de los distintos aspectos que han llevado a considerar la autonomía del derecho financiero y tributario hasta estas fechas. Y era un interés por despegarlo de la ciencia pública. Y eso se nota en España, es un ejemplo muy claro, como en los años 60 se desprenden los catedráticos de Derecho Tributario de los de Hacienda Pública, dándoles aún un deje un poco más económico, y los de Derecho Tributario una acentuación más desde el punto de vista jurídica. Ahora bien, ya la parte de nuestra legislación. En nuestra legislación a mí me llama la atención el título de la ponencia, que es la autonomía del derecho tributario. De entrada me causa cierta admiración que se hable de derecho tributario. Es un concepto, el término con el que yo coincido. Creo que es adecuado hablar de nuestra rama del conocimiento de derecho tributario. Sin embargo, nuestra legislación no habla de derecho tributario. Tenemos un código fiscal de la Federación, tenemos un Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es decir, el concepto que ha acuñado nuestra legislación es lo fiscal, no lo tributario. Hasta últimos años, con la creación del Servicio de Administración Tributaria, podemos empezar a entender que sí hay ese interés por adoptar este término, y los últimos manuales que han escrito autores mexicanos muy brillantes, destacaría el manual que dirige Miguel Alvarado Esquivel, ya empiezan a hablar del manual de derecho tributario. Juan Manuel Ortega Maldonado también ya habla de manual de derecho tributario, es decir, la palabra tributario, a diferencia de la fiscal, empieza a tomar espacio en nuestra legislación. En lo personal, yo les digo a mis alumnos, llámenle tributario fiscal, para mí es lo mismo, no voy a entrar ya a una discusión que tiene un deje histórico de que antes era el fisco, porque era la bolsa del fisco, pero ahora ha avanzado, ya no es la bolsa del Estado, sino que hay una administración tributaria aparte. Nosotros acuñamos el término fiscal en un afrancesamiento que se dio a principios del siglo XX, donde para los franceses es el llamado droit fiscal, el derecho fiscal, no así para los anglosajones, que hablan de tax law, derecho de las tasas, de los impuestos en general, los alemanes que hablan del Steuerrecht, el derecho de los impuestos, sería una traducción literal, y en la mayoría de los países de Europa y se habla del derecho tributario, ¿no? El derecho tributario de los portugueses, en fin, los italianos también, los españoles también. Nosotros es un afrancesamiento ahí que pues, tampoco hay que casarnos, como lo dijo hace rato un compañero de mesa, no hay que casarnos con ese afrancesamiento, y podemos variarnos y cambiarnos a tributario sin ningún problema. Lo que sí me preocupa, a veces cuando se toma tan al pie de la letra los principios dogmáticos que defienden la autonomía del derecho tributario, es cuando se quiere que estos pasen por encima del derecho positivo, ¿no? Y vemos cómo nuestra Constitución Política Federal señala unos principios de justicia tributaria perfectamente claros y relativamente entendibles, y de pronto nos encontramos con que por querer prevalecer el aspecto dogmático se pretende soslayar estos derechos legislativos. Voy a citar varios ejemplos, es decir, en el ámbito dogmático podemos hablar del principio de la progresividad de las contribuciones, podemos hablar del principio de economía, el principio de neutralidad y otros principios que se nos puedan ocurrir. Sin embargo, vemos nuestra Constitución y esos pues no están por ninguna parte, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención de repente algún abogado, es que se viola el derecho de progresividad. Pues sí, ¿y? Si se viola, ¿y dónde está ese
principio de nuestra Constitución. Ahí incluso habla de proporcionalidad. Lo que es proporcional no puede ser progresivo, o sea, es proporcional o sea, es progresivo, no puede ser proporcional y progresivo al mismo tiempo. La Constitución habla de proporcionalidad y equidad. Interpretando esos dos conceptos de forma conjunta podrías derivar la progresividad, pero una cosa es que lo puedas derivar y otra cosa es que quieras exigir y decir que el derecho de la Constitución, que el principio de progresividad es un principio del derecho mexicano. Yo no lo veo así. Es un principio probablemente, diríamos, deseable, que tal vez nos guste, a mí en lo personal me agrada, pero de que me guste a que esté en la Constitución hay mucha diferencia, ¿no? Hay otras constituciones donde sí está, en Francia, en España, en Italia, en el mismo Estados Unidos, aunque ellos hablan de una progresividad de una manera distinta, pero ahí sí está, ahí sí es un principio de justicia tributaria, aquí no. ¿Qué podemos hacer? O nos aguantamos con que no es y lidiar con eso, o vamos a promover un cambio en la Constitución si tanto nos agrada ese principio. Pero sí me interesa hacer énfasis en la cuestión legal. Por otra parte, bueno, hay un conjunto de normas, de leyes perfectamente organizadas, con las salvedades que hemos hablado, que nos pueden hablar de una autonomía del derecho tributario, una serie de tratados internacionales eminentemente tributarios, otros tratados internacionales que son eminentemente comerciales, aunque con ciertas disposiciones tributarias, que es innegable, por ejemplo el TLC con Estados Unidos y demás. Una ley de coordinación fiscal, que más que de coordinación fiscal parece coordinación a veces presupuestaria, en fin, una ley federal de derechos del contribuyente que nos permiten hablar sí de una autonomía, y podríamos ir más lejos, ¿no? En lugar de tener ese impuesto sobre la renta que es muy denso, podríamos tal vez escucharlo o ver lo que se han hecho en otros países, donde ellos perfectamente distinguen lo que es el derecho sobre la renta del derecho sobre las sociedades. Lo que para nosotros es personas físicas y personas morales. Si a un europeo tú les hablas, es que la renta de las personas morales, pues no les entra, ¿no? Porque no es la concepción que ellos tienen. Ellos son dos leyes perfectamente distinguibles, y luego una tercera ley que habla del impuesto de los no residentes, que sería lo que en nuestro impuesto a la renta sería ese apartado de los no residentes. Por último, quiero señalar dos, vamos a llamarle intentos, aunque expresamente tal vez no haya sido esa la finalidad del legislador, de dar más autonomía a lo que es el derecho fiscal o derecho tributario. Uno de ellos es una reforma recientemente publicada, el 6 de mayo, como había señalado, algunos artículos del Código, 123, 130, 31, 132 y 144, donde hay un avance en la justicia administrativa, donde se permite que en los recursos de revocación se ofrezcan pruebas documentales, incluso después de presentar el medio de impugnación, y después presentar esas pruebas dentro de un periodo de 2 meses posterior. Es una facilidad, es entender que este procedimiento para resolver controversias en el ámbito administrativo no tiene que ser tan rígido, que la prueba reina sin duda alguna es la documental, y que bueno, quitar esa rigidez y permitir que se aporten pruebas aún después de presentado el recurso, ¿no? Entonces ahí hablamos de un avance, es una autonomía del derecho tributario, porque esta es una disposición aplicable en principio a lo fiscal, una autonomía que yo diría positiva. Bienvenidas sean pues las reformas, los impulsos de autonomía tributaria, si ellos representan mayor justicia, mayor seguridad y un avance sin duda alguna en la justicia para los ciudadanos. Otra intento de dotar de autonomía es que ya aprobaron los diputados y que ahora tienen los senadores en sus manos. Es una reforma al artículo 107 constitucional, donde se agrega un inciso A la fracción séptima para dotar de una particularidad muy especial a los juicios de amparo en materia contra leyes en materia fiscal. Aquí lo que los señores diputados que ya lo proponen es que estos juicios se resuelvan de manera única, en única instancia por el Pleno de la Corte,
que las sentencias que emitan los juicios de amparo que se refieren a la fracción deberán ser aprobados, perdón, dotar de generalidad. Eso es un avance, ¿no? Es decir, que se señale como inconstitucional una ley, es un avance si eso tiene efectos generales, pero lo que ya no nos gusta es lo siguiente. Dice, bueno, para que sean aprobadas, cuando menos por 8 votos para declarar la inconstitucionalidad de una ley en materia fiscal. En caso de no lograrse tal votación, se desestimarán los argumentos en materia de juicio. Entonces se me hace muy peligroso, ¿no? Sí ganaste, pero no ganaste. Sí tuviste mayoría, pero no te toca a ti. Tuviste 7 votos, lástima, no llegaste al 8, por lo tanto, pues es que no te toca. Eso es muy preocupante. Y peor aún, se me hace ese último párrafo, la declaración de inconstitucionalidad a la que se refiere este inciso no tendrá efectos retroactivos. Hay que ver cómo lo interpretan, pero una interpretación literal es, ok, ganaste, pero pues todo esto que pagaste, bueno, pues ya. De aquí en adelante entonces sí, ya es inconstitucional, pero los 2 años que duró resolverte este asunto y que pagaste un YETU, que pagaste un impuesto, y que venga, que sea inconstitucional, pues sí, tienes razón, pues ya. Así se quedó la cosa. Eso es muy preocupante, ¿no? Entonces, cuando vemos estos intentos de dotar de autonomía al derecho fiscal, porque esto solo es para el derecho fiscal, para la inconstitucionalidad de leyes fiscales, pues ahí sí les decimos no gracias. Trátenos parejo, no necesitamos ningún trato distinto porque me parece un trato pues muy desventajoso con el resto del sistema jurídico mexicano, ¿no? Pues con estas apreciaciones termino mi intervención. Muchas gracias. Las 2 ponencias nos invitan a todos a reflexionar, a enriquecer nuestro personal punto de vista, nos invitan a la investigación. O sea, ningún ponente, por prominente estudioso que sea, como aquí lo dijeron, maneja la verdad absoluta. Es precisamente el punto de partida para generar la inquietud de la investigación, del estudio, del análisis, de la crítica y de la proposición. El que sea autónomo o no el derecho tributario, pues forma parte de la misma dinámica del derecho. A lo mejor el problema está en que el uso de conceptos son equívocos. El hablar de derecho fiscal y no de derecho tributario, pues puede ser una ausencia de cultura que se plasma tanto en la doctrina como en las leyes, o en los organismos que tienen que ver con aspectos tributarios. Si a base de insistencia empezamos a manejar no lo fiscal, sí lo tributario, incluso atendiendo a lo que dice el 31 fracción cuarta, contribuir para los gastos públicos, que es una relación con el tributo. O sea, hay efectivamente deficiencias, pero si empezamos por ser insistentes en la cultura jurídica del tributo, pues sin duda los legisladores tendrán que cambiar. Esto no es pues para mí más que una invitación muy seria para que los estudiosos, más allá de la licenciatura como es su caso, tengan esa inquietud de seguir indagando, de seguir elucubrando. Dino Jarach, que fue citado por uno de los ponentes, dice que el supremo principio de los tributos es precisamente la ley. Ahí tenemos algo que distingue al sistema tributario y que lo separa del derecho financiero global, pero eso es cuestión de analizar las posturas, las concepciones que el último ponente ha mencionado. Parten de lo que el primer ponente inició su charla, ¿verdad? Simplemente al decir cuestionar lo establecido. Ahí está el punto de partida de la investigación, pero que tiene que ser una investigación seria, una investigación académica. Ver al derecho en esa tridimensionalidad que se ve como un todo, ¿verdad? Y el derecho tributario es parte de ese todo, por eso se llama derecho.
En materia tributaria no podemos separar que hay situaciones de hecho, que son las realidades que se tienen que normar. La proporcionalidad, la equidad, la progresividad que no existe en nuestra legislación. El derecho como norma, que es donde adolecemos de falta de técnica legislativa, falta de congruencia en los términos, ¿verdad? Yo les he dicho así en plan de broma, que se abre una ley fiscal, ¿verdad? Y un artículo de 3 renglones, podemos decir siga la flecha, y lo relacionamos con 40 artículos más de la misma ley, o con otros artículos de otras leyes fiscales. Entonces, esto es una telaraña pavorosa que se requiere del intelecto de todos los grandes estudiosos que han pasado por la humanidad para poder entender lo que el derecho fiscal es en México, debiendo ser algo simple, algo sencillo, algo congruente, algo creíble, ¿verdad? En fin. Después de estos breves comentarios, que sin duda alguna la riqueza la encontramos precisamente en las ponencias, le voy a pedir a la magistrada, mi querida amiga, doña Ninfa Santana Orozco, tenga bien emitir sus comentarios. Yo me siento muy agradecida, francamente, de estar en esta universidad. Como bien lo dijo el doctor, es sentirse en casa. Yo sí soy de casa, confieso que soy de casa. Muchos años estuve con el gusto de dar clases aquí. Por razones de trabajo lo he tenido que descansar un poco, pero créanme que es muy placentero. Siempre que me invitan, me digo lo mismo, di que no, porque tienes mucho trabajo, no te va a dar tiempo. Siempre termino accediendo, porque es un placer ver a gente deseosa de aprender. Y más aún, es placentero compartir experiencias con quienes son tan doctos en la materia, doctor y doctorando. Yo creo que nada más le falta un mero requisito, pero estudioso lo es. Compartir un momento con mi maestro de ayer, de hoy y de siempre, Roberto Navarro, siempre va a ser placentero. Deben saber que fue mi maestro de licenciatura, le respeto como siempre y lo quiero mucho más. Ahora que a través de los años seguimos muy brevemente en contacto. Real y verdaderamente no es tal vez mucho lo que su servidora pueda aportar, después de haber escuchado a tan magníficos ponentes. La doctrina me gusta mucho, no suelo citarla, ¿sí? Porque a fuerza de los años del trabajo tal vez que desempeño, me he interesado por leer y por finalmente encontrar, de acuerdo a la experiencia, cuál es la aplicación inmediata. ¿Sí? Entonces, respeto la doctrina, se tiene que analizar, porque si no se sabe la doctrina, difícilmente se pudiera emitir una opinión personal que, aunque equivocada, válida puede ser como opinión, pero siempre será necesario que tengamos conocimiento de la doctrina. Siempre será necesario que exista la inquietud, como la del doctor, de compaginar todas las leyes para llegar a una determinación propia, valedera, como tal vez sea la que yo voy a plasmar en este momento, que no son sino reflexiones muy personales que traen como intención despertar en ustedes la inquietud de la investigación. Ciertamente, no hay verdades absolutas. Lo que ahorita conocemos como tal, mañana puede cambiar, por la naturaleza misma, ¿sí?, del cambio en las materias que nosotros manejamos. Una de las maravillas de dedicarse a la cuestión fiscal, tributaria, administrativa, como suele llamarse, es que es cambiante. Yo digo que es lo más parecido a la medicina. Los médicos son admirables porque todos los años se están preparando. Los que nos decimos o pretendemos llamarnos estudiosos del fiscal, hace interesante nuestra actividad porque todos los años tenemos que estar investigando. Todas las semanas tenemos que estar checando si hay jurisprudencia para actualizar el conocimiento. Eso hace interesante la profesión. Y eso es lo que da la experiencia y nos permite atrevernos a estar de este lado, pretendiendo dar un conocimiento a quienes nos escuchan. Yo agradezco la invitación de la universidad, agradezco por supuesto a los ponentes el que me hagan partícipe de una charla como esta. Y bueno,
Entraré en materia, pretendiendo ser breve, porque tengo entendido que tienen clase. En un principio, cuando me dijeron sobre la posibilidad de hablar sobre autonomía del derecho tributario, la pregunta inmediata que me surgió fue, ¿para qué? O sea, ¿para qué queremos saber si existe autonomía del derecho tributario? Si existe, beneficia; si no existe, afecta. O sea, ¿cuál es la idea? O sea, eso me costó trabajo hilarlo, la verdad. Decía, puede ser que no, puede ser que sí, pero en la aplicación, ¿en qué nos va a afectar? No obstante, fíjense que anoche, que estaba yo terminando eso, pero como buena alumna, un día antes lo terminé, dije, ya encontré. O sea, ya encontré lo que puede ser importante a efecto de determinar si debe de existir o no debe de existir autonomía. Nos decía el licenciado Ángel Ruiz, palabras más, palabras menos. Un concepto de autonomía podría ser el no depender de nada, ¿sí? Es cierto. Yo creo que el fin último de todo es ser completamente autónomos. Sin embargo, nunca podríamos ser totalmente autónomos, y a lo mejor mis reflexiones me llevaron a concluir a eso, como lo voy a platicar. Después de escuchar a ambos, vemos que hay diferentes posturas: quienes sostienen que sí existe la autonomía de derecho tributario, quienes dicen que no puede haber una autonomía de derecho tributario porque siempre va a estar relacionado con otras materias del derecho, sea civil, sea mercantil, sea financiero. Yo, por lo que estuve analizando y escuchando de ambos, normalmente se encuadra más al derecho tributario con lo financiero. Tal vez porque entre lo financiero se da más la cuestión presupuestaria, y en México entendemos como que presupuesto viene de ¿qué? Del ejercicio tal vez que va a hacer la administración pública de los ingresos que va a obtener a través de una ley de ingresos que va a ser aprobada por el Poder Legislativo. Entonces vemos que finalmente hay una relación de todo lo que es administrativo en un ejercicio presupuestal que se enfoca o se encuadra dentro del derecho financiero, pero que finalmente abarca, sí, a tres poderes. Entonces, a lo mejor indebidamente o debidamente, en cuestión doctrinaria, se le sitúa al derecho tributario dentro de la cuestión financiera. No que sea una conclusión, pero por lo que entendí o quise entender de los resúmenes, habrá quienes dicen que no existe tal autonomía, habrá quienes dicen que sí se encuentra, que no se encuentra la autonomía porque está dentro del derecho financiero o bien dentro del derecho administrativo. Quienes estiman que el derecho tributario material o sustantivo es, y por tanto una didáctica como se le considera como científicamente autónomo, lo que nos decía el doctor César Augusto, que dogmáticamente pudiera entenderse como que sí lo es. Y por último, quienes consideran dependiente del derecho civil y mercantil y le conceden solo un particularismo legal. Obviamente no voy a abundar al respecto porque ambos ponentes fueron más que explícitos en ello, entonces yo no hago más que esa acotación. Entonces, me queda claro que no hay una aseveración clara respecto de que si existe o no existe la autonomía. Tal vez, y como ayer lo leía por ahí, no podría decirles obviamente de quién, porque creo que era de algún tratadista venezolano, tal vez pudiera entenderse al derecho financiero como el género y a las demás ramas como la especie, tratando de encuadrar en algo, ¿sí?, la ubicación exacta del derecho tributario. En México se suele confundir a la cuestión tributaria con la fiscal y la administrativa, y no por una confusión propia, tal vez tenga una razón de ser. Por lo que a tributos se refiere, independientemente de los conceptos que por los tratadistas y respetuosamente no los menciono porque obviamente no los tengo memorizados, yo llegué a una media conclusión. O sea, dije, ¿qué podría yo entender como tributo? Tributo tal vez sería la acción de dar parte de mi riqueza. Eso sería el tributo. Tengo que dar parte de mi riqueza. ¿A quién? Al fisco. ¿Quién es el fisco? Aquel ente que se encarga de tener esa riqueza para distribuirla o, en su caso, administrarla. ¿A través de quién? De otro órgano que dependerá de la administración pública. Pero el fisco, por sus mismas características, fisco que viene de fiscalizar, ¿qué es lo que hace?
él se cerciora de que efectivamente yo cumpla con esa obligación de dar parte de mi riqueza. Y si no cumplo con la obligación, ¿cuál es la actuación inmediata? Él tiene la facultad de exigirme el cobro. Pues ahí tenemos una relación muy directa entre lo que sería el fisco y el tributo, la acción de dar parte de mi riqueza por obligación constitucional, y en caso de que yo no la cumpla, la facultad del fisco de ejercer coactivamente la acción de cobro, así lisa y llanamente en términos generales. ¿Qué sucede con esa riqueza? Esa riqueza va a una arca del erario federal, quien a través de su administración se encarga de distribuir la riqueza para llegar a un fin último, que es lo que se establece en el artículo 31 fracción cuarta. ¿Para qué contribuimos? Que viene del tributo. Para el gasto público, así de la Federación, de los estados y municipios, en los lugares que residan, algo así dice la fracción, para contribuir al gasto público. ¿Para qué contribuyo al gasto público? Para que haya una satisfacción de bienes inmediata, sin que cuestione aquí ahorita si efectivamente ese gasto público se destina a lo que debe destinarse. Pero esa es la idea inicial. Entonces, ¿por qué manejo de manera indistinta tributo, fisco y administrativo? Porque de alguna manera están relacionados. Y debo confesar que nosotros, dentro de nuestro quehacer diario, si bien el Código Fiscal Federal, así se denomina, o Código Fiscal de la Federación, muchas veces nosotros le llamamos el Código Tributario Federal. Así lo llamamos. Y no solamente nosotros, pueden encontrar jurisprudencias que así hablan del Código Tributario, tal vez porque sin decirlo y sin que esté plasmado en alguna ley, lo hemos relacionado de esa manera. ¿Por qué no hablamos totalmente de derecho tributario y sí de derecho fiscal cuando a contribución se refiere? Y nótese que trato de no hablar de lo que es impuesto, porque el impuesto, como bien lo dijo el doctor, el código no nos da una definición exacta, más bien dice impuesto es lo que no sea lo otro, ¿sí? Pero dentro de esas contribuciones que nosotros tenemos que aportar, se encuentra no solamente el impuesto, se encuentra también las aportaciones de seguridad social, los derechos, las contribuciones de mejora, son muchos aspectos que se encuentran dentro del Código Fiscal. Ahora, ¿por qué derecho fiscal? ¿Por qué instituciones como en las que su servidora labora, que se denomina Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa? ¿Por qué? Si antes simple y llanamente era Tribunal Fiscal de la Federación. Porque se trató de abarcar más. Porque trataron los legisladores de convencernos, y me atrevo a decirlo así porque nos lo platicaron en algunas conferencias, porque la necesidad del cambio de nombre. Porque ustedes, Tribunal Fiscal, abarcan todo. No solamente lo que es relativo a los impuestos, abarcan también multas, cierto es. Si ustedes analizan la competencia del Tribunal Fiscal en cuanto a la competencia material, van a encontrarse que independientemente de todo aquello que esté relacionado con los impuestos, también los impuestos, entiéndanse todas las materias, renta, IVA, aduanas, IETU, todas las materias. Vemos asuntos de multas administrativas, responsabilidades de servidores públicos, contratos de obra pública, fianzas, pensiones civiles, pensiones militares, todo aquello que diga la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ¿se llama? Ley Federal de Procedimiento Administrativo, todo aquello que tenga que ver aún más con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Todo, todo. Por eso la necesidad de cambiar y denominarlo Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ubicando lo administrativo, todo aquello que no fuera totalmente contributivo. No sé si me explico. Por eso ese cambio, por eso tal vez nuestra costumbre de abarcarlo como un todo, aunque tal vez sí debiera de existir una diferencia. Ahora, si yo trato de aterrizar estos comentarios con lo que al caso nos han invitado, de hablar de autonomía, yo me pregunto si existe el derecho fiscal, si existe el derecho administrativo concebido en lo que a contribución se refiere, si existen entes como el gobernado, como la autoridad dependiente de la administración pública, el poder legislativo y aún el poder judicial, ¿existe una autonomía realmente cuando todos esos entes tienen que ver con la contribución? Yo en principio dije,
no sé si le exista, y no sé si le exista por qué. Porque todos esos entes nacen de un tronco común que es la Constitución. Toda ley necesariamente tiene que estar apoyada en la Constitución, todas deben derivar de la misma. Si nosotros pensamos de dónde viene el ingreso, o de dónde viene la facultad de la autoridad de obtener ingreso, de la propia Constitución, cuando le dota al Poder Legislativo la posibilidad de aprobar una ley de ingresos y un presupuesto de egresos que me diga cuánto quiere y en qué lo va a gastar. De ahí deriva, y no solamente eso, todo un procedimiento para aprobarlo. ¿De dónde si es que la administración pública puede ejercer su acción de revisión y en su caso de cobro, si no es de la propia Constitución, que además se va a apoyar en una ley secundaria? ¿De dónde el quehacer del juzgador, cuando tiene que necesariamente estar creado por la Constitución para después ser creado como tal, como institución? ¿Y de dónde la facultad del legislativo de aprobar las leyes si no es esto dotado de la propia Constitución? Entonces dije, en principio, me resultaría un tanto difícil pensar en una autonomía plena, porque con independencia de la ubicación que se le da al derecho tributario con las otras ramas de derecho privado, lo real y verdadero es que mi entender deriva de la Constitución, y ya desde ahí hay una dependencia necesaria y constitucional, porque no podríamos concebir a una sociedad autónoma si es que ella no se sujeta para una correcta convivencia a un ente máximo que lo tiene que regular. De ahí la importancia de la Constitución y el respeto irrestrictivo a la misma, a pesar de las constantes modificaciones que en contra de mi voluntad y a nadie le interesa, se le hacen a la Constitución, ¿verdad? A pesar de las modificaciones y a pesar de las interpretaciones que de la misma se hacen. Tratando de relacionar esta dependencia de la Constitución hacia el derecho tributario, fiscal o administrativo, por las ramas que se manejan, ayer así simplemente dije, bueno, ¿qué artículos? Que encontré varios. ¿Qué artículos tendrían una relación directa con la cuestión tributaria de la Constitución? No solamente el 31 fracción cuarta. Yo dije el artículo primero. ¿Por qué el artículo primero? Porque el artículo primero finalmente habla de una garantía de de igualdad. Tutela la Constitución a todos, ciertamente. No habla de los extranjeros, habla de los mexicanos. De ahí que dije, bueno, ¿de dónde la obligación del extranjero de contribuir en México? ¿Cierto? Porque tiene que interpretarse correctamente para que entendamos de dónde. Pero hay que ver a lo mejor una cuestión histórica. En el 17 que se dictó nuestra Constitución, obviamente no teníamos la globalización. De ahí que nada más hablaba de los mexicanos, ¿sí? Pero cuando leemos nosotros renta, el propio Código Fiscal, y hablamos de los residentes en México, es obvio que desprendemos que la obligación de contribuir también abarca a los extranjeros, porque la Constitución, cuando tutela como protección a todos aquellos mexicanos, también tutela a los extranjeros, siempre y cuando estén en territorio nacional. Luego entonces, si los protege, también nos obliga. Y también nos obliga porque al momento de entrar a nuestro territorio se sujetan a nuestras leyes. Al momento de percibir ingresos de nuestro territorio, se sujetan a nuestras leyes, con independencia de los tratados que para impedir la doble tributación existan con otros países, que seguramente en sus cátedras les van a hablar amplio bastante de esa figura tan interesante de lo que es la doble tributación. Del artículo 14 y 16, vaya que sí serán interesantes. Pues nada más por la existencia del 14 y 16 se crea un tribunal, que ahora es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por la importancia de acotar y de someter los actos de las autoridades a un control estricto de legalidad y de seguridad jurídica. Se crea una institución, que sin que vaya a hablar de ella, porque de ahí sí sería como ponerme un MP3 y no me pagan. ¿Sí? Les debo decir que desde el 36 está creada y es la fecha que ha probado su capacidad para resolver controversias entre los particulares con los órganos del Estado, que es por ello que tenemos tantas competencias. Hay una enfermedad moderna de todas aquellas personas que sufren de estrés. A lo mejor a muchos de ustedes les sucede
que les duele aquí, les duele la parte baja de la espalda, los brazos y las rodillas, ¿sí? Y duele la cabeza y van y dicen, es que me duele, y me duele, y me duele. A esa enfermedad los doctores le llaman fibromialgia. Es una enfermedad incurable, dicen ellos, y no, es como consecuencia del estrés. O sea, alguna vez platicando con un doctor amigo que ya falleció, me decía, eso es el basurero de los reumatólogos. Cuando no le atinan qué te dicen, es fibromialgia, ¿sí? Yo alguna vez platicando con compañeros y colegas del tribunal, les decía, es que nosotros somos la fibromialgia de la administración pública. Todo aquello que no saben en dónde meter para que se defienda, va al tribunal fiscal, y va al tribunal fiscal. Y vayan ustedes a ver que nuestra competencia es tan amplia, que aunque en un principio nos quejamos, realmente lo agradecemos, porque es cansado, no lo niego, pero nos ayuda a pensar mucho. Y nos ayuda a ver una diversidad de materias, y finalmente yo creo que debo reconocer que no se nos daría tanta competencia si no hubiera un prestigio de la institución. Necesariamente tiene que ser por ello. Entonces, la materia que tan vasta que se da, por eso de ahí la importancia del 14 y 16 constitucional. ¿Qué dice el 14 sin que me lo sepa de memoria? El 14 dice, a nadie, ninguna ley tendrá efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, ¿sí? Ninguna ley tendrá efectos retroactivos en perjuicio. Si se interpretara el precepto tal cual está redactado, de manera literal o estricta, no tiene mayor interpretación. Ninguna ley tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, aunque en materia penal dicen que en beneficio sí. Yo digo que no, que cuando dice que en perjuicio, pues no la tiene, ¿sí? Habla también del artículo 14 de la Constitución, además de la no retroactividad de las leyes. La no privación de la libertad, propiedades, posesiones o derechos sin mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y de conformidad con las leyes expedidas con anterioridad al hecho. De ahí que relacionado con la no retroactividad, pues es una clara relación. Nótese, hay una sujeción de los tribunales, ¿sí?, a lo que establece el artículo 14, no retroactividad. Hay una sujeción de la autoridad que en su caso emite el acto administrativo, en tanto de que no puede molestar a nadie en sus posesiones, en su persona, sino es a través de un juicio seguido en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. De ahí que en su momento se haya cuestionado tanto y hasta el cansancio los requerimientos de pago y embargo. Decían, es que no hay juicio, siempre hay una determinación, ¿no? Pero bueno, de ahí que se hubiese cuestionado tanto. Por lo que respecta al artículo 16, que tampoco lo leeré en su totalidad, sino la parte que interesa, debo recordar que habla de las órdenes de cateo y los requisitos que la misma debe contener. Se modificó, me parece el año pasado, antepasado, que decía algo respecto de la vida, no sé si el 14 o 16 que lo quitaron, pero no, lástima que no puedo comentarles de eso porque me extendería. Habla de garantía de seguridad jurídica, habla de la fundamentación y motivación de los actos de autoridad, que deben de reunir las características de constar por escrito, ser emitido por autoridad competente, deben de estar fundados y motivados, entendiendo ello como que debe de configurarse la hipótesis normativa, que quiere decir que los artículos que cite deben tener una total relación con lo que está diciendo, con los motivos por los cuales se está emitiendo, ¿sí? Esos son una de las características de los actos de autoridad, y obviamente se tiene que señalar causas, motivos, circunstancias por las que se emite el acto con el que se pretende molestar al gobernado en su familia, posesiones o domicilio, así como la justificación legal y los requisitos que deben de contener las órdenes de visita. El actuar del fisco cuando cobra encuentra el sustento en el artículo 16, cuando autoriza que se practiquen las órdenes de visita. Ahora, ¿por qué el fisco actúa? Porque obviamente el particular, el gobernado, no cumple con lo previsto en el artículo fracción cuarta, la obligación de contribuir para el fisco. Entonces, vemos hasta aquí que esa autonomía, tal vez de hecho, no la hay, al menos no de manera plena, porque todos los órganos de la administración pública y los tres poderes necesariamente están sujetos a una norma fundamental y a normas secundarias. Entonces,
¿Existiría? ¿No existiría? Tal vez es algo que ustedes tendrán que concluir, eso no nos toca a nosotros nada más estamos dando nuestros puntos de vista, pero existe, y sí lo quiero dejar en claro, esta sujeción, ¿sí?, de los entes que en ello participan. En el ámbito administrativo, pues igual, ¿no? O sea, todos aquellos entes que se encargan de la administración pública tienen una asociación no solamente a leyes secundarias, sino a leyes reglamentarias, que son las que le dicen qué, cómo y cuándo hacer las cosas. En tanto a los órganos encargados de resolver las controversias, hay una autonomía, tal vez en cuanto a que se pueden dictar los fallos, hay plena autonomía en cuanto al dictado de los fallos. En todos los órganos encargados de impartir justicia, hablaré por el mío, que es el que conozco al 100%, no van a encontrar que haya un lineamiento o una normatividad, como sucede dentro de las autoridades, que nos diga cómo hacer las cosas. Hay una autonomía plena, en donde se deja al juzgador la libertad de razonar sobre el motivo de controversia y determinar si sí o si no, con la responsabilidad que ello implica. Con la responsabilidad tan grande, porque se juega a ser Dios cuando somos simples humanos. Porque el juzgador decide, ¿tiene razón o no tiene razón? Y siempre debería tratar de concluir en la razón por la cual se crea el órgano. ¿Debo o no debo? ¿Debe pagar o no debe pagar? Hemos incurrido en un excesivo análisis de formulismos en los que rara vez llegamos a la conclusión última por la cual fuimos creados. Pero eso nos lleva, ¿por qué? Porque las autoridades no se sujetan a esa obligación que la ley secundaria y original, como es la Constitución, les da, de fundar y motivar. De ahí que a veces tenga que apoyarse el juzgador en cuestiones meramente formales para anular, cuando difícilmente se entra al fondo de la cuestión, sí o no. Y si es sí, ¿cuánto? Y si es no, ¿en qué término? Difícilmente se llega, pero bueno, hay una autonomía para dictar los fallos, sí. Sí, en tanto que no hay una normatividad que nos obligue. Hay una sujeción a otra norma dependiendo del tribunal de que se trate, ¿sí? Dependiendo del tribunal de que se trate, porque si son tribunales de menor jerarquía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, necesariamente tendrá que existir una sujeción a la jurisprudencia que no necesariamente elevada a rango de ley, pero sí la jurisprudencia nos dice cómo interpretar un tal o cual precepto, y necesariamente por cuestión de subordinación tiene que haber una sujeción. Yo decía antenoche, tal vez quien realmente tiene una autonomía, independientemente de su creación, que así se sujeta a la Constitución, sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la Suprema Corte dice, de la correcta interpretación del artículo 14, de la correcta interpretación del artículo 16, de la correcta interpretación, ella interpreta correctamente el artículo. O sea, ella sí dice, ni siquiera lo que tal vez se dijo en las discusiones camarales, ni siquiera. Ella sí dice lo que tal vez ni siquiera discutió el constituyente, ella sí lo interpreta, y a ella sí nadie le dice nada. Ni siquiera. Entonces, a lo mejor ahí pudiera desprenderse una autonomía en esa cuestión de interpretación, con independencia de que está sujeta también, una misma Corte, sujeta a normas internas que le dicen cómo hacer y qué hacer, y la responsabilidad en que en su caso pueden incurrir. Entonces, si quiera yo ser concluyente, tal vez no habría, en cuanto a la función fiscalizadora, una autonomía plena, ni siquiera en el procedimiento, porque tiene que sujetarse a las leyes. No habría una autonomía administrativa, en tanto que necesariamente para la existencia de los órganos administrativos tiene que existir una ley reglamentaria o una ley orgánica que le dote de esa creación, en donde tal vez encontraremos
una autonomía, aunque un poco limitada, sería en los órganos de impartición de justicia. Insisto, no es mi idea dar una conclusión, sino más bien dejarles la inquietud y tal vez sin que llegáramos a una conclusión, a lo mejor sí sembrar en ustedes el interés por estudiar esto, porque vuelvo a la pregunta inicial, cuando me dicen, te invitamos a una plática sobre autonomía de derecho administrativo, yo dije, ¿y para qué? ¿De derecho tributario para qué? ¿En qué afecta? ¿Existe? ¿O si no existe? Si existe, debe existir. ¿Para qué? Ya me di cuenta que sí fue interesante. Sí fue interesante porque me hizo, sí, recordar todo lo que he leído, tal vez, a lo mejor lo he analizado, pero que finalmente lo pude aterrizar en un punto concreto y con una finalidad última. Y además me dio la oportunidad de estar con dos ponentes tan extraordinarios y con mi querido maestro y amigo, que eso no lo puedo yo desdeñar, sino por supuesto agradecer. No quisiera terminar sin atender a la invitación del doctor César Augusto en cuanto a la reforma del artículo 107 de la Constitución. Se los voy a comentar brevemente para no cansarlos. La idea era, a sugerencia de él, que les dieran copia de la pretendida reforma. Yo no sé si lo hayan hecho. Okay. Si ustedes la leen, se van a dar cuenta que me será imposible no relacionar la plática. Perdón que me estoy soplando, pero me siento como en el MP, como Carlita, con el poquito. Perdone, porque sí hace, no es cuestión de edad, es cuestión del foco. Sí, parece que o pollo rostizo. No emite calor, es luz fría. ¿Sí? ¿Esto será la emoción de estar aquí hoy? Bueno, el calor humano. Bien, dice la reforma. Fíjense aquí, ¿cómo no la podría yo alejar de lo que es la autonomía de la que estamos hablando de los tres entes de gobierno? Dice la propuesta. Yo ahorita, como estamos en una universidad, puedo decir cosas que normalmente no se dicen en otro lado. La idea es esto ustedes lo deben haber escuchado en las noticias, que hizo mucho ruido porque decía el amparo fiscal, y todo el mundo decía, ¿qué onda con el amparo fiscal? Yo cuando la vi dije, pues aquí no dice nada del amparo fiscal, pero ¿qué es lo que se trata? Fíjense, dice, le voy a decir como dice y luego les digo lo que me enteré que tratan de hacer. Los juicios de amparo que se promuevan contra leyes en materia fiscal tendrán efectos generales, para todos. Acuérdense que uno de los principios del amparo es que es para quien lo promueve, ¿sí? Entonces, aquí se trata de que sea para todos, ¿sí? ¿En qué caso? Cuando se tramiten, dice, de manera colectiva o cuando por su importancia y trascendencia así lo ameriten en los términos de 103, 107 de la Constitución, sea demanda de amparo. Cuando dice de manera colectiva, no dice quiénes son los entes colectivos. ¿Quiénes pensaríamos que son los entes colectivos? Obviamente, todo un grupo de personas que se sitúe en el supuesto que la norma establece y que le está causando una afectación. Yo dije, ¿qué puede ser? Las cámaras de comercio tal vez, la industria hotelera ahorita que tienen esta cuestión de la influenza, un grupo en específico. Se tramitará el amparo de manera colectiva y tendrá efectos generales para ellos que lo tramitan, ¿sí? No para toda la sociedad, o al menos no lo entendí de esta manera, porque dice, se tramiten de manera colectiva o cuando por su importancia y trascendencia así lo ameriten en términos de la ley de amparo. Luego, deberán ser aprobados por cuando menos 8 votos. ¿8 votos? 8 ministros. 8 votos de los ministros, si no están en el Congreso, para declarar la inconstitucionalidad de una ley en materia fiscal. Nótese, la idea es, ¿sí?, declarar inconstitucional una ley. Ahora, una ley por sí difícilmente se declara inconstitucional. Se declara inconstitucional un precepto, no una ley. Ahora, ¿cómo puede ser que una iniciativa de reforma en este sentido sea presentada en el Congreso, discutida por el Congreso, cuando el Congreso es quien hace las leyes que pretende que ahora sean declaradas inconstitucionales? No entiendo.
Una ley deberíamos entender que es constitucional desde el momento que se ubica y que para la aprobación de la misma se siguen todos los pasos que al efecto establece el artículo 72 de la Constitución, y lo deben de recordar. Si no, será iniciativa, aprobación, discusión, sanción, publicación e iniciación de vigencia, si no mal recuerdo. Si se siguen todos esos pasos y no hay veto, ya se publica, ya hay inicio de vigencia, ya sería en principio constitucional. ¿Por qué? Tendría el Congreso que estar ahorita pugnando por una declaratoria de inconstitucionalidad de norma, no debería de ser de ley, de norma, cuando él mismo la creó. No entiendo. ¿Por qué? ¿Y por qué la insistencia de que además se apruebe? Ahora, y se apruebe con algunas deficiencias, porque yo anoche decía, ok, que se declare inconstitucional una ley, el YETU, lo declaramos inconstitucional. ¿Se atreverán a declarar inconstitucional el YETU? ¿Se atreverán a dejar sin efectos impuestos sobre la renta y que prevalezca nada más YETU diciendo que ese sí es constitucional y que el otro tiene demasiados recovecos, casi imposibles su cumplimiento? El propio Congreso. Ahora, sigue diciendo, la declaratoria de constitucional cuando sea aprobada por lo menos 8 votos. Insisto, debería ser 8 votos de los ministros. La Suprema Corte, hasta ayer, que yo me acuerdo, está compuesta por 11 ministros, 2 salas, cada una de 5, la primera sala, segunda sala, cada una de 5 ministros y un presidente, que el presidente no integra sala, pero sí pleno. Entonces, ¿cómo en primera instancia va a ser resuelta por 8 votos? 8 votos, entonces estamos hablando de pleno. Entonces, si estamos hablando de pleno, hay una incongruencia con lo que dice después, porque después dice, sigue diciendo la propuesta, las sentencias deben ser aprobadas por lo menos 8 votos y en el caso de no lograrse la votación, se desestimarán los argumentos en materia del juicio. En este último caso, dichos argumentos no podrán ser revisados sino por el Pleno de la Suprema Corte, en los casos y plazos que determine la ley. Pues yo entiendo que si son 8 estaba entendiendo el Pleno, ¿no? ¿Cómo va a revisar el propio Pleno? Está mal redactada. Con 5 jurisprudencias, 5 ejecutorias emitidas en el mismo sentido sin ninguno en contrario. No los va a modificar. ¿Cuál es el beneficio de que ustedes hayan sido parte de esa ejecutoria que da pie a la jurisprudencia? Pues que están mencionados en el semanario, pero real y verdaderamente no les va a beneficiar más en nada. No tendrá efecto retroactivo. Y aquí dice acertadamente que no tendrá efecto retroactivo. Sin embargo, en el artículo 5º transitorio dice: no procederá el otorgamiento de suspensiones provisionales ni definitivas en los juicios de amparo con efectos generales. Las suspensiones provisionales o definitivas decretadas por un juzgado de distrito en los juicios que se encuentren en trámite al momento de la actualización del supuesto del artículo 107, fracción 7, inciso A de esta Constitución, serán revocadas por el juez que las haya otorgado en los términos que la ley reglamentaria señale. Entonces hay una retroactividad. ¿La va a revocar? La suspensión no me va a beneficiar, pero de todas maneras, si me quiero sujetar a la aplicación de la norma que en su momento hubiera sido declarada inconstitucional, no puedo, porque los mismos transitorios que ustedes los tienen ahí establece que los procedimientos que se hayan iniciado con la ley en vigor se van a concluir con esa. Entonces, ahora, ¿cuál es la realidad de estas cosas? Según parece, la idea es, el amparo fiscal se llamó así, porque la idea es acotar en los contribuyentes las solicitudes de devolución. Eso es todo. El fisco federal ahora no tiene los ingresos necesarios, ¿sí?, para poder estar otorgando las devoluciones, aunado a que en materia de litigio, las resoluciones que se emiten por el Tribunal Fiscal en perjuicio de la autoridad hacendaria es tanto que ha dejado de percibir muchos ingresos. Entonces, en razón de esos asuntos, aunado a la cantidad de solicitudes de devolución, el fisco trató de cerrarlo, y de cerrarlo con este llamado amparo fiscal. La idea es que cuando los grupos, cuando se creó el YETU, hubo otra ley que fue muy, no me acuerdo cuánto, a ver si ahorita me acuerdo de otra plática, que se promovió por grupos. Siempre que hay una innovación o una reforma a una ley tributaria,
Inmediatamente hay cursos y ya saben, los despachos los invitan y les platican, no les dicen la totalidad de las cosas, pero les reparten su tarjeta inmediatamente para que ustedes los consulten. En grupo presentan las demandas, por grupo. Las cámaras suelen hacerlo, aunque normalmente como sus agremiados no están en el mismo nivel, no es muy común que lo hagan así. Cuando se presentan devoluciones porque se estima que un precepto no es legalmente dictado y que se va a traducir en inconstitucional, lo que en principio, insisto, no debería de ser. No debería de ser, porque si se sigue un procedimiento de aprobación, ¿cómo es que finalmente cuando ya se va a publicar y cuando se va a aplicar por los gobernados, resulte que está indebido? ¿Cómo? No debería de ser. Luego entonces, tratando de acotar una libertad que constitucionalmente tenemos de interponer la demanda de amparo, tratando de acotarlo, se crea esta reforma, pero la idea de fondo es acotar las devoluciones que se solicitan al fisco. Y cuando se crea una ley como el YETU, la ley del YETU, que también ha pretendido su declaratoria de inconstitucional, es que si se hace a través de grupos, ¿sí?, que sean empresarios, el 90% de quienes los están imponiendo, sea general para todos ellos, ya perdieron y ya. Quitarse el fisco, ¿sí?, esa carga que tiene. Ahora, ¿por qué sale de la Cámara de Diputados y se para en la Cámara de Senadores? ¿Porque la analizaron? No, porque viene julio y con ello elecciones. Esa es la verdad. ¿Por qué se permitió que se presentara? Porque no se ha aprobado el nombramiento del procurador, del ombudsman fiscal. ¿Se acuerdan que hay una ley de defensa de ¿qué se llama? Ley de derechos del contribuyente. Sí, hay una ley en ese sentido. La idea es que el Ejecutivo sea quien designe al ombudsman en materia fiscal, pero el Legislativo dice no, manda una terna y nosotros decidimos. Y como están agarrados, se dijeron, bueno, dame. Presentamos esta iniciativa, tú la apruebas y nosotros te decimos que sí a la terna y tú eliges. Esa es la verdad. En un país como el nuestro, que tomamos nuestras figuras tributarias, que tomamos nuestro derecho fiscal, que tomamos un tribunal contencioso administrativo de países como Francia, ¿sí?, en materia impositiva España, Italia y aún Argentina, Chile, poquito tal vez de Uruguay. Un país que suele allegarse del conocimiento externo para aplicarlo en México puede no tener ideas propias y eso es peligroso. Un país que tiene como cultura el no tributo, porque no confía en el destino que se le da a la contribución, difícilmente puede avanzar. Un país que politiza estas cuestiones no va a salir adelante. Ni siquiera la peor influencia nos afecta. Esto sí nos afecta. Y nos afecta mucho. Porque en muchas ocasiones el escuchando espera de quien está al frente que le diga, ¿cómo le hago para no pagar? Y difícilmente lo van a escuchar de quien se pone de este lado. ¿Por qué? Porque no concebimos interesarnos en la materia si no estamos convencidos de la obligación constitucional que tenemos respecto de la contribución. No es malo que se estén importando las figuras, lo malo es que se mexicanicen, lo malo es que aún en ese respecto bromeemos. Eso es lo malo. Y es terrible cuando uno escucha en el extranjero o por gente del extranjero el reconocimiento que hay a las instituciones en materia jurisdiccional. Falta cambiar. Yo sé que a lo mejor después de escucharme que ya sí tengo obligación de contribuir, van a salir, hay un bache, se les poncha la llanta y van a decir, ¿de qué pues? Yo lo sé, pero alguien tiene que empezar. Alguien tiene que empezar y no decirlo es tanto como apoyar la postura del desgano y de la cultura de no pago. Créanme que no me arrepiento de haberme quitado algunas horas de sueño por reflexionar en esto. Nunca me voy a arrepentir de tener la oportunidad de hablar con alumnos, jamás. Al contrario, siempre lo voy a agradecer
porque me dan la oportunidad de compartir de manera muy sencilla, ¿sí? Créanme que sin ninguna pretensión, me dan la oportunidad de compartir inquietudes. Y si algo logro sembrar en ustedes que les despierte la inquietud de analizar esto, yo, como siempre lo he dicho en esta universidad, ya trascendí. No necesito ni sembrar el árbol, ni tener el hijo, sí, ni escribir el libro. Si yo logro sembrar eso en ustedes, ya trascendí. De verdad, gracias a mis compañeros, maestro, mi agradecimiento eterno y a ustedes, muchísimas gracias. Una felicitación por traer estos temas a discusión. Siempre es muy interesante y enriquecedor, sobre todo en proyectos como este de maestría. Empezaría yo haciendo un breve comentario en relación con el amparo fiscal, porque fue el último de los temas que se trató. El año pasado hubo un panel de discusión acerca de los derechos de los contribuyentes frente a la Constitución, al cual asistimos, fue aquí en la ciudad de Querétaro. Y ahí me dio mucho gusto ver que estaban representados los tres poderes de la Unión, magistrados de colegiados, estaban senadores y diputados y estaban las autoridades del SAT. Y ahí se discutió este punto del amparo fiscal. ¿Qué fue lo que se discutió? Que en opinión de algunos se ha abusado del amparo o se ha masificado porque cualquier reforma fiscal amerita la interposición de un alto número de demandas, que desgasta mucho a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque le hace, como en el amparo contra la nueva ley del ISSSTE, recibir más de 400,000 amparos. Y en contra de la ley del IETU se recibieron más de 200,000 demandas, lo que hizo que se crearan 2 juzgados de distrito especializados. Entonces, con esa base se tomaron algunos elementos y se dio el apuntamiento de lo que ahorita se está proponiendo. ¿Qué es lo que se busca? Que alguien promueva un amparo fiscal y que surja la figura del amparo adhesivo. Todos aquellos que estén de acuerdo en promover el amparo pueden adherirse al amparo ya presentado por cualquier ciudadano de la República y manifestar que están de acuerdo con los conceptos de violación o exponer los que él estime pertinentes. Se abriría un solo expediente y ahí se reunirían todas las demandas de amparo a nivel nacional, seguiría un solo procedimiento y si así lo amerita por ser importante el caso, sería de la competencia del Pleno. Ahí se juntarían en un solo expediente 200,000 demandas. Lo que se piensa es que el Pleno de la Corte determine si es constitucional o inconstitucional la reforma o la ley completa o el artículo que corresponde. Si hay votación de 8 ministros, la sentencia tendría efectos erga omnes. A partir de ahí, todos los ciudadanos, aún los que no promovieron el amparo, se van a ver beneficiados porque la ley ya no podría aplicárseles a futuro. Y los que promovieron el amparo, obviamente, y se les concedió, desde luego que su situación puede quedar favorecida, en mi opinión, con efectos retroactivos en relación con los pagos que hayan hecho. Esa es la intención de estructurar el amparo fiscal. ¿Cuál es el grave riesgo? El grave riesgo es que si los criterios de los señores ministros de la Suprema Corte no son tan objetivos, muchos de ellos en ocasiones se ha llegado a decir que están hasta politizados, determinan que una reforma, un impuesto es constitucional, a partir de ese momento ya nadie lo puede discutir y todos en México tendríamos que estar pagando esa contribución. Ese es básicamente el aspecto en relación con el amparo. En relación con la autonomía del derecho fiscal, que es sumamente interesante, creo que sí tiene una finalidad, reconocer que hay algunos principios propios del derecho fiscal. Cuando nos encontramos con diferentes alumnos, profesionistas, se preguntan unos a otros, ¿a qué te dedicas? Yo soy administrativista, yo soy civilista, yo soy penalista. Y alguien dice, yo soy fiscalista, porque él se dedica a una materia que tiene unos principios y tiene unas características específicas. Y esto obedece a la razón natural del ser humano de conocer más a profundidad, y esto lo hace ir encontrando con una lupa
profundizando en ciertas características. Tan eso así que estamos aquí todos en un proyecto de maestría en fiscal, que se distingue de otras maestrías en administración y otras diferentes. En mi opinión, sí creo que hay principios y elementos para hablar de una autonomía, y mi crítica sería que los legisladores y las autoridades a veces han malinterpretado lo que es la autonomía. ¿Por qué? Porque han tomado figuras del derecho privado, les han cambiado la naturaleza que han tenido desde un principio para adecuarlas a ciertos intereses. Ejemplo, la caducidad. La caducidad, que está regulada en el derecho privado, en materia fiscal tiene unas características específicas que no se interrumpen. Es decir, más bien sí se interrumpe la caducidad, a diferencia de otras materias, y con las reformas que se han hecho a los artículos del Código Fiscal de la Federación, prácticamente ya es imposible que se pueda dar la figura. Y en otras ocasiones, en mi opinión, correctamente han tomado figuras del derecho privado, o en este caso del derecho penal, que han regulado algunos aspectos en materia de sanciones, estableciendo que si hay una reforma, un precepto, aunque la infracción se haya cometido anteriormente, sí se permite la aplicación retroactiva en beneficio del contribuyente sancionado. También está la reforma última al Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que, tratándose de agravantes, hay un principio de que el contribuyente infractor no lo hizo de mala fe, y será obligación de la autoridad demostrar que sí hubo un agravante para aplicar la sanción. Entonces, así como eso, también hay otras novedades en materia fiscal, donde hemos visto una resolución miscelánea fiscal, unas reglas generales en materia de comercio exterior que tienen toda una estructura, ya tienen índice, ya tienen definición de conceptos, y ya están estructuradas de tal manera que lo que buscan es un cumplimiento más correcto de las obligaciones. Estos son los comentarios que yo deseo hacer. Los felicito por dejarnos esta inquietud a todos. Gracias. Tocar el tema sobre la autonomía del derecho fiscal. Nos dejaron abierta la inquietud para continuar estudiando sobre el tema. Pienso que también faltó una conclusión particular de los ponentes. Para darnos el punto de vista de 3 estudiosos de la materia, a fin de acrecentar nuestro acervo jurídico también. Sin embargo, este es un tema que incluso en cátedra con usted, maestro, habíamos comentado, y sobre el nombre del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que yo le comenté, ¿por qué se llama Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa? Lo fiscal, por ser fiscal, deja de ser administrativo, y usted me comentaba en una forma muy serena, usted cuestiona la autonomía del derecho fiscal, y le dije, sí, aunque no es mérito propio. Andrés Gavino Fraga, en cierto apartado de su obra Derecho Fiscal, nos dice que el derecho fiscal no puede divorciarse del derecho administrativo. Sin embargo, dada la complejidad y lo amplio de la materia, ha ganado la posición de ser un tema selecto del derecho, del derecho, en nuestro caso, del derecho mexicano, y yo esa es la conclusión con la que me quedo. Es tan amplio, tan complejo, tan dinámico, como comentaba la maestra Ninfa, todos los días está cambiando, cada año es una normatividad distinta. Entonces, si bien no lo divorciamos del derecho administrativo y del derecho financiero, creo que sí hay que darle su lugar como tema selecto del derecho mexicano. Esa es la conclusión. Gracias. Referir, sí, de manera tajante, que autonomía no puede estar siendo entendida como anarquía, y que para ser autónomo no hay regla que seguir, todo lo contrario, autonomía significa autorrectoría. Me fijo principios, me fijo una línea de actuación, y a partir de esa, externo actitudes, en todo aspecto. Respecto de los tipos de autonomía que la doctrina internacional y nacional, a fin de cuentas la nacional, y lo digo reconociendo nuestras falencias, no es más que la traslación de citas de lo que otros han escrito esencialmente en la Europa occidental,
Se trata de que distingamos entre autonomía didáctica, científica, dogmática y legislativa. Definitivamente autonomía didáctica existe. Autonomía dogmática parcialmente, dada la traslación de varios principios y conceptos derivados de otras normas. Y la autonomía legislativa, sin duda, derivada de la propia norma. En lo personal, y fue mi intención no hacer un capítulo de conclusiones en mi exposición, sino irlas sacando relativamente, sí hablaba de que del aspecto dogmático sí podemos hablar de una autonomía, que desafortunadamente se convierte en autismo porque de repente quien está muy metido en la materia solemos darle o pensar que es más importante que otras cosas, y no es así, y a veces somos muy conocedores del tributario y somos absolutos ignorantes, vamos a decir, de cuestiones procesales o de derecho civil, y se cometen unos errores garrafales. Hay una autonomía desde el punto de vista, sí, de saber reconocer que hay instituciones propias del derecho tributario que se han ido desarrollando, y desde ese punto de vista sí hablamos la figura, como mencionó el profesor, de la caducidad. A mí me parece que es adecuado fijar las reglas de una caducidad de una institución de la caducidad concretamente para el derecho tributario, siempre y cuando estén claras las reglas. Nos podemos apartar del derecho civil o de en otras procesal y demás, es perfectamente válido siempre y cuando esté bien sustentado. En ese sentido, yo también mencionaba que yo no sé si es deseable, no es deseable, no veo una autonomía en punto de vista general, y tampoco me parece deseable. Pues cómo el derecho tributario va a dejar de tomar los conceptos del derecho mercantil, por ejemplo. Si hablamos de las operaciones de las empresas, del societario, de las fusiones, de las escisiones, de los contratos, ¿cómo no vamos a tomar necesariamente esos conceptos? Lo peligroso es lo que ocurre en la realidad, que a veces, como en esas ramas del derecho están avanzando un poco más lento que el fiscal o que la necesidad de regular las distintas relaciones humanas, pues el legislador tributario es el que se tiene que legislar, y ahí vemos que en el Código Fiscal o en la legislación de impuestos a la renta, por ejemplo, está la definición de lo que es previsión social, cuando que a mí me parece que tendría que ser otro ordenamiento donde esté, o una definición de un contrato de asociación en participación, es decir, los joint ventures, las asociaciones en participaciones existen, los legisladores mercantiles o la materia que originalmente tendrían que regularlo, pues ahí están sentados, dormidos, y el fisco le interesa, ¿no? Ahí hay dinero, ahí hay una manifestación de capacidad económica, hay que grabarlo, y si no hay definiciones, pues las definimos aquí y se acabó. Es decir, no es posible, no es deseable ese autismo, yo diría más que autonomía, a veces ese no querer depender de otros, pues es que es el sistema jurídico mexicano, ¿no? No hay que apartarnos. Yo recuerdo esa definición de derecho que nos hicieron aprender de memoria, y lo agradezco porque es lo único que sé de memoria, tengo pésima memoria. Es un sistema, derecho es un sistema racional un sistema racional de normas sociales de conducta, bla, bla, bla. Pero esa primera parte de ese sistema racional hay que ver, nunca hay que dejar de conocer el derecho, ¿no? Estudiar el derecho y ver que es un enramado, y hay que evitar esas incoherencias que de pronto se dan por querer ser muy autonomista a veces, ¿no? Sí, un comentario. Si es nada más por lo que a mi punto de vista refiere, no hay tal autonomía, y me congratulo de ello. No la hay porque es difícil para el ser humano por sí manejar su libertad. Una autonomía en el derecho que por sí como figura pudiera tenerla, finalmente está ejercida por seres humanos, entonces no la tiene. La conclusión esa a la que yo llegué, por la derivación que tiene, como lo platicamos hace un rato, con todas las demás materias. No la tiene y no la debería de tener, aunque sí, en algunos aspectos y con algunas figuras, como lo señalaba el licenciado Acero, como la resolución miscelánea, hay una pretendida autonomía, aunque finalmente tiene también sus reglas y sus limitaciones, en tanto a que no puede dar obligaciones sino solamente derechos, entonces tiene también sujeción. No la hay, creo que no puede haberla, porque en materia fiscal, entendiendo todas las ramas a lo que nos habíamos referido hace un momento,
necesariamente está vinculado con el derecho civil. Sí, tenemos que ver contratos, tenemos que ver poderes que están vinculados directamente con ello, incluso en cuestión de representación de las diversas personas que acuden. Tiene vinculación directa obviamente con el derecho constitucional, tiene que ver también con el derecho administrativo y tiene, por la misma función administrativa, que ver con otras ramas del derecho, aún con la penal, que siempre le damos la vuelta, por eso decimos que somos fiscalistas, aún con la penal. Hay una vinculación que, como bien lo decía Ernesto Navarro, sigue el camino amarillo, porque uno me va a llevar a esta, uno me va a llevar a la otra, me va a llevar a la otra. ¿Por qué en materia tributaria o fiscal hay un avance mayor que en otras ramas? Bien como lo apunta el doctor César Augusto, porque nosotros, los que nos dedicamos a esto y que lo estamos viendo, aún no hay una aprobación de reforma como esa que comentamos, cuando ya acabamos de determinar que están haciendo inconstitucional. Si ustedes quieren interponer un amparo, seguro está que ya tienen las ideas. Ya las tienen. Entonces, ¿por qué siempre avanza más rápido? Porque el mismo sujeto obligado está yendo más allá, parece como los virus modernos, se actualiza. Entonces, avanza más rápido, pero necesariamente tiene que estar vinculado con las otras ramas de derecho. Que si existe o no la autonomía, en mi muy personal opinión, no, y creo que es sano que no la exista. Muchas gracias. Los invitamos a filosofar, acordándose que la filosofía del derecho, en una concepción muy sencilla, conjunto de conocimientos de naturaleza racional acerca del mundo jurídico. Dentro del mundo jurídico tributario, ¿verdad? Y en el caso de la legislación, decirles algo a lo popular. Cada amparo concedido, sin duda alguna, es un acto arbitrario de autoridad. No debemos estar presumiendo el amparo. El día que no se promueva ningún amparo, entonces sí tenemos buen gobierno.